Quiero invitar a todos los que estamos en internet y a todos los que estamos acá que podamos orar para que nuestro Dios sea glorificado, para que Él a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos siga hablando, nos siga abriendo el entendimiento y, como dice su palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestra alma, y abra nuestro entendimiento, transforme nuestra manera de pensar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Oramos, Señor, delante de ti. Padre, dándote toda la gloria, toda la honra, alabándote, Señor, y dándote gracias por tu evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio y por darnos vida eterna en Él. Gracias, Señor, porque somos tu templo donde habita tu Santo Espíritu. Tú ya no habitas en templos construidos por hombres, sino en cada uno de nosotros. Somos tu templo, Señor. Padre, hoy te oramos que sigas hablándonos, que tu palabra nos sea revelada, que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu nos escudriñe, que tu Espíritu nos amoneste. Señor, que tu palabra nos exhorte, nos edifique, nos consuele y nos abra el entendimiento para conocer más a nuestro Dios y saber la obra poderosa que ha hecho desde hace mucho tiempo. Gracias, Señor, te damos, a ti sea toda la gloria. Nos disponemos para que tú nos hables y nos uses. En el nombre de Jesús te clamamos, Señor. Amén y amén. La jornada de la mañana estuvimos, ¿cierto?, estableciendo fundamentos. Primero explicando de la manera más resumida posible el mensaje del Evangelio, la importancia del mensaje del Evangelio, para luego poder también recibir esta revelación de que Dios ha decidido que nosotros prediquemos el Evangelio, pero que que el que hace la obra es un trabajo en equipo entre lo que hacemos nosotros como cuerpo de Cristo, como discípulos de Cristo, con la obra que hace el Espíritu Santo para convencer a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. Y pudimos ver en un esquema la diferencia entre la vida de una persona que aún no conoce a Cristo, con la diferencia cuando Dios ha intervenido en la vida de una persona y desde ahí comienza la vida eterna. ¿Sí? Alguien diría, hoy que vimos poco, lo sentí maratónico. Pero eso es como un resumen, ¿ya? Quiero decirle, va a salir en pantalla igual, que si alguien necesitara un café o algo, me decía la pastora que se parara rápidamente y se lo traiga y se lo toma para que esté lo más despierto posible. En esta jornada de la tarde, lo que quiero que veamos es, ya teniendo estos fundamentos, cómo vamos a visualizar de manera práctica la predicación del Evangelio. Ya están esto como, miren, yo lo entiendo, yo cuando recién, si quieren, ¿alguien puede prender eso? Que los vea todos así, ¿o no? ¿O se van a dormir? No sé. A veces Mile me dice, Víctor, vuelvo, amor. Vuelve a lo que estás haciendo. Miren, entonces vamos a predicar, vamos a mostrar de manera práctica ahora, pero práctica no es menos importante. Ustedes se van a dar cuenta que va a ser muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a metodologías. Por ejemplo, alguien quiere hacer algo para Dios y le gustaría decir cuál es la metodología para hacerlo. Tenemos los 7 pasos para evangelizar, por ejemplo, los 4 pasos para tener un mejor matrimonio. No sé, tú ves una librería y todo está en 7 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 10 pasos. Llame ahora, llame ya.
¿cierto? Y ve mucha gente. Es como que a mí me dijeran, soy un estudiante malo, me saco puros 4, estoy repitiendo. Los 2 pasos para que seas el estudiante ejemplar. Y el que es un buen estudiante sabe que la cosa no funciona así, po. Hay un solo método. Disciplínate, estudia y renuncia por un rato a destinar tiempo a hobby y a perderlo. Y luego aprende un buen método de estudio, pero primero estudia, porque todos soñamos como ¿cuál será el método de estudiar muy poco? Pero poco, así yendo a clase y yo me exima de mis asignaturas. No existe. Una vez mi papá me contaba de una anécdota a un hombre, creo que era algo así como que había un violinista, ya un hombre mayor, y le dijeron, después de que da un tremendo concierto, usted es un genio, usted es un hombre brillante, usted es tremendo con el violín. Y él dijo, no, dijo, si yo fuera tremendo no tendría que practicar 12 horas diarias. Llevo desde 8 años practicando 8 horas diarias. Yo no tengo nada de superdotado. Una vez a La Roca, para que te rías un poco, le preguntaron, oye, ¿cómo tanto músculo? Fácil, con 6 horas al gimnasio todos los días cualquiera. Y alguien diría, ¿y cuál es el método para predicar el evangelio? Fácil, métete en la escritura, estudia, profundícela, estate en comunión con el Espíritu Santo y te aseguro que se te va a revelar el evangelio. Ahora, ¿estás dispuesto a meterte 3-4 horas diarias? No sé. Alguien me diría, pero ¿cómo no hay un método más corto? Sí, que se hagan talleres. No, mentira. Los talleres te vienen a revelar, a traer una revelación, pero ustedes tienen que profundizar. Ustedes tienen que profundizar. No se pueden quedar con esto. Hacer esto es como quedarse con la clase del profesor y pretender que como ya entendieron la clase del profesor, están listos para la prueba. Si hacen eso, están en un gran problema. Se lo puede decir cualquier alumno de primer año de la universidad, que seguro pasó por eso. Vamos entonces a ir al tercer tema, que queremos ver ejemplos de predicación. Yo no voy a ir a ver primero cómo vamos a crear una metodología, a pesar de que hay un instructivo que yo oré, pero el instructivo es perfectible. Y después lo vamos a ver en la siguiente jornada. Ahora quiero que tomemos ejemplos de cómo predicaba el evangelio los primeros discípulos. ¿Les gustaría ver cómo lo predicaban ellos? Porque primero yo le dije, esto es el evangelio. Así se trabaja en Iquibo en el evangelio. Alguien diría, me gustaría saber cómo predicó Pedro el evangelio. Me gustaría saber cómo Pablo predicó el evangelio. Bueno, está. ¿Sabían que está? No saben, parece. Está en el libro de los Hechos. Y el instructivo lo marca. Obvio, seguro el 99.9 no leyó los Hechos del instructivo. Porque el instructivo solo tiene 6 hojas. Pero el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Tú tienes que entender, mira aquí, solo para abrirle un poco, que el libro de los Hechos, él parte así. Dice, y será predicado el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo el resto muestra cómo se cumple esa palabra profética. Cómo se predicó en Jerusalén, cómo se predicó en Samaria, cómo se predicó en Judea y cómo se predica hasta lo último de la tierra. Eso muestra el libro de los Hechos. ¿En serio? Ahí algún día lo veremos. Por eso, si les digo, si podríamos estar hablando semanas. Pero como no todos tenemos ese tiempo, vamos a ver esto. Mire, quiero mostrarle el primer caso. No tengo transparencias, Esteban. Necesito tu ayuda con la Biblia. Y a todos ustedes que estén leyendo en sus Biblias. Están muy flojos. Todos mirando a la pantalla. Ahí me puse profe, ¿no?
Vamos a leer el primer caso que quiero que analicemos, va a ser Pedro predicando en Pentecostés. Hechos capítulo 2, vamos a leer del 14 al 16. Vamos a leer del 14 al 16, Hechos capítulo 2. Si quieres poner más de un versículo, como tú quieras, Esteban, pero vamos a leer del 14 al 16. Aquí vamos a mostrar cómo Pedro está predicando el Evangelio. Hechos capítulo 2, del 14 al 16. Miren, Pedro estaban todos en el aposento alto porque Jesús le dijo: no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Están todos orando, están esperando que venga el Espíritu Santo y se derrama en Pentecostés. Y cuando Pedro se levanta, ya lleno del Espíritu, a lo mejor algunos de ustedes hubiesen esperado una prédica así. ¿Qué tiene que predicar Pedro? El Evangelio. ¿Qué le dijeron a Pedro que predicara? El Evangelio. Le dijeron: Pedro, tienes que hacer discípulo a todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Cosa que ustedes lean Marcos 16. Tienen que unir siempre los 4 evangelios para entender lo que el Evangelio quiere decir Jesús. Entonces, así como Mateo 28, 19 dice: vaya y hagan discípulos de todas las naciones, Marcos capítulo 16 dice: prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, Pedro, Pablo, en ese tiempo no estaba Pablo, pero todos los apóstoles saben que tienen que predicar el Evangelio. Pero les dijeron: no se muevan, no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, ¿qué les toca hacer? Predicar. Como ahora tiene que predicar, Pedro está tirado en el suelo recibiendo la llenura del Espíritu Santo y dice que Pedro se levanta. Y todos esperaríamos una prédica así: quiero decirle, hermanos, que Jesús es el Señor, Dios los ama. Solo crean en el Señor Jesús. Esperaríamos esa prédica. Pero Pedro no predica así. ¿Y cómo predica Pedro entonces? Pedro comienza así. Si quiere, ponela nomás en pantalla, Esteban, a los lados si quieres. Gracias. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: ¿cuál es su público objetivo? Los judíos. ¿Por qué? Porque está en Jerusalén. Están en Jerusalén. Están en el aposento alto. Todos los que vienen a Jerusalén vienen a celebrar una fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés. Pentecostés no es un evento aislado. Pentecostés era una fiesta que tenía que ocurrir 7 semanas después, relacionada con la Pascua. No viene al azar. ¿Qué fiesta celebraron los judíos en Pentecostés? Que le dieron la Torá, que le dieron la Biblia. Pero ahora, como las tablas van a estar escritas en nuestro corazón, ¿qué crees que va a dar el Señor? El Espíritu. El plan de Dios es perfecto. Nada está al azar. Dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Sigamos, voy a seguir de corrido. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Paremos ahí. Gracias, paremos ahí. ¿Por qué Pedro lo primero que está haciendo? Está dando una argumentación porque le dijeron: oye, ¿qué será esto? ¿Qué señal nos estará dando Dios con esto? Y otros dijeron: ¿qué señal ni qué 8 cuartos? Están todos borrachos, están arriba de la pelota. Están todos borrachos. Pero si nosotros lo estamos hablando en nuestro idioma, están glorificando al Señor. Yo vengo de Asia Menor, del Ponto, de Capadocia. Es como que diciendo: yo vengo de China, de Japón, de todas partes, a celebrar la fiesta de Shavuot en Jerusalén.
y por lo tanto yo me crié con esa lengua y lo estoy escuchando en la lengua de donde yo vengo y están glorificando al Señor. ¿Qué señal es esta? Y el otro le decía, ¿qué señal? ¿Qué señal? Ni que 8 cuartos, están curados, están ebrios. Y Pedro lo primero que comienza es a derribar ese argumento. No estamos ebrios. ¿Cómo se le ocurre que vamos a estar ebrios si es recién dice, y todos los que habitáis, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nadie anda ebrio hasta ahora. Entonces lo primero que quiero descartar es su argumento de que estaban ebrios. Estos no están ebrios. Al tiro ¿te das cuenta? Por eso que la palabra dice, presentando argumentos con mansedumbre. Así se predica el Evangelio, presentando argumentos con mansedumbre. Si tú no tienes argumentos para predicar o para presentar argumentos, entonces métete en las Escrituras. Porque nosotros podemos decir súper fácil, bueno, si creéis, creéis nomás, pues, si es por fe. ¿Y tus argumentos dónde están? Ustedes saben que los judíos atienden a argumentos y las personas normales atienden a argumentos. Obviamente que mis argumentos no lo convierten, porque mis argumentos algo pueden despertar siempre y cuando Dios lo convenza. Pero debo tener argumentos para destruir toda fortaleza mental en Cristo, a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo comienza su predicación? Después, verso siguiente. Estoy en el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Le está diciendo, lo que ustedes están viendo, como Pablo lo dijo, todo el Evangelio está revelado en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces le está diciendo, lo que ustedes están viendo no es algo nuevo. Ustedes están viendo el cumplimiento de lo profetizado por Joel. Y ahí ya les comienza a predicar el Evangelio. Le dice, ¿y qué dijo Joel? Y en los postreros días, verso siguiente, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, en otras partes, grande y temible. ¿Y cómo termina esa profecía? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro está uniendo la manifestación del Espíritu con lo dicho por un profeta, pero que termina en la salvación, lo que está manifestando en la salvación. Pedro fue capaz de tomar el hecho que está ocurriendo, ir al Antiguo Testamento y traerlo al Nuevo. Y eso que era del vulgo hablar. Pedro no era teólogo. ¿Te das cuenta de lo que hace el Espíritu Santo con una revelación? Miren, solo puedes colocar, Esteban, Lucas 24, 44 y 45. Este lo ocupo mucho para que... Y de ahí volvemos a lo otro. Miren, aquí está Jesús resucitado, hablándole a los discípulos cuando iban de camino a Emaús. Jesús resucitado, los discípulos no tienen idea que es Jesús el que les va hablando, y después Jesús se les revela. Pero mira lo que dice. Y les dijo, Jesús el que está hablando aquí en Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía no iba a la cruz y estaba con ustedes. Que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le está diciendo, toda la Biblia habla de mí. Cuando ustedes prediquen, usen toda la Biblia. Miren lo que viene siguiente, el 45. Entonces, recién entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no entiendes o alguien no entiende que es el plan completo de Dios y que tú para predicar el Evangelio puedes ir a buscar las verdades de Dios, traerlas al nuevo, es que todavía no se te revelan las Escrituras. Porque Jesús le abrió el entendimiento y como ahora ellos saben que hablaba de Jesús, la ley, los profetas y los salmos, o sea, todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, recién ahora saben cómo usar la palabra para predicar el Evangelio. Entonces, como a Pedro se le había abierto el entendimiento recién ahí, ahora Pedro, volvamos a la que estábamos, es capaz de ir a Joel a buscar a un profeta para predicar el Evangelio. Y no solo va Joel, va un salmo. Se sustenta en dos partes su prédica. Del Nuevo Testamento, no, pues si todavía no estaba escrito. ¿Cómo predicaba con la palabra Pedro, Juan, Mateo y todos los 12? Mateo, ¿qué vas a escribir tú? Tanto. ¿Y tú, Lucas? No, Lucas todavía no, porque se llega después. Ya. ¿Y Juan? Ya, pongámonos de acuerdo más o menos para decir lo mismo y prediquemos lo mismo. ¿Te imaginas algo así? ¿Qué andaban predicando estos apóstoles si Juan escribe como en el año 80? Juan está terminando su ministerio cuando se pone a escribir. Ellos predicaban con el Antiguo Testamento. Y por eso digo, ¿qué le habla? Le habla de Joel y le dice, Joel profetizó esto. Y después sigamos en el verso, que la dejemos chiquitita. ¿Cuál estamos ahora? 20. No, voy a ponerla más grande aquí. Al agua. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, ahora ya oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sigamos la siguiente. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, adelante, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué hace ahora Pedro? Pedro los enfoca en Jesús. Les predica, ustedes lo que están viendo es una manifestación de Dios, porque Dios dijo que iba a derramar en los últimos días esto. Cuando se produzca ya la salvación de las personas, se produce esto. Como ahora ustedes ven esta manifestación, ahora viene un tiempo de la salvación de Dios. ¿Y en quién está la salvación? En Cristo. Entonces ahora, ¿de quién le habla? De Cristo. Porque dijimos que Romano decía que el Evangelio es acerca de Jesucristo. Entonces él lo primero que hace es predicarle a Jesucristo. Y por eso le dice, varón israelita, Jesús Nazareno aprobado por usted, como diciendo, ustedes vieron cómo él andaba haciendo señales, cómo resucitó a Lázaro, cómo caminaban los paralíticos, ustedes vieron a los cojos caminar, vieron muchas señales, maravillas, prodigios, milagros. Estas señales respaldaban que él era un hombre de Dios. No necesariamente el Hijo de Dios, pero era un hombre de Dios. Porque Elías también hacía señales. Todos los profetas en la antigüedad hacían señales. Entonces Jesús podía haber sido considerado un profeta más, porque solo estaba haciendo señales. Pero dice, él parte por las señales
y después le dice, a este, entregado por el determinado consejo, dice, ustedes lo mataron crucificándolo. Pero después agrega esta parte poderosa que era la del final, que dice, y ese es el poder del Evangelio, en el 24, al cual Dios levantó, al cual Dios resucitó, al cual Dios lo sacó de la muerte y le dio vida, y nosotros lo vimos, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, venció la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. En el fondo, Pedro le dijo, quiero contarles que Jesús vino, nosotros lo vimos, hizo milagros, comió con nosotros, estuvo con nosotros, vino. ¿Qué más tiene que seguir el Evangelio? Que Jesús vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, y dijo, y ustedes lo crucificaron en un madero y murió, pero si tú te quedas hasta ahí, todavía no pasa nada, porque dice, y resucitó conforme a las Escrituras. Si tú y él ahora dice, yo les voy a demostrar que es verdad que Jesús vino, murió y resucitó. Porque si tú le preguntas a un judío o a otra persona, ¿tú crees que Jesús era una buena persona? Sí, muchos ni saben quién es Jesús, pero los que sí saben, asumen que es un buen profeta, asumen que era una buena persona, asumen cualquier cosa, pero jamás van a asumir que Él resucitó. Porque el que asuma que Jesús resucitó, entonces tiene que declarar que Él es el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías. Si Él resucitó y la muerte no lo venció, entonces es el Mesías. Ese es el Evangelio. Cuando yo hablo de Jesús, alguien diría, tienes que creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Jesús. Porque Jesús es bueno. ¿No sabe que estamos en el 2023 después de Cristo? Sí, pero también se le llama la era común, porque fue todo este calendario del Imperio Romano y después se fue ajustando hasta el calendario gregoriano por un padre del año 1500. Para ti será después de Cristo, para mí es después de la era común, si es que tú eres un incircunciso. El punto es que la persona tiene que creer que Cristo venció la muerte. Por eso que cuando lo ven resucitado, se agarran la cabeza. Si estos habían vuelto a su vida, estaban pescando, se lo encuentran en la playa, ni ellos creían que Jesús podía resucitar. Cuando le dijeron, las mujeres creían más desde siempre. ¿Quiénes parten corriendo a la sepultura a ver que Jesús había resucitado? Las mujeres, y la otra viene de vuelta corriendo, Jesús resucitó, Él dijo que iba a resucitar. Si yo no lo viere resucitado, no creeré. Tu paipazo. ¿Te das cuenta? Porque no podía creerlo, porque era ilógico, era imposible. ¿Cómo alguien va a resucitar para nunca más morir? Porque si resucita, venció la muerte. Y si resucita, es que Dios, el Padre, recibió la ofrenda, sació la ira, perdonó los pecados y ahora hay justicia en Cristo Jesús. Pero si Cristo no resucitó, como diría Pablo, entonces comamos y bebamos, que mañana morimos. Si Cristo no resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿En qué se funda nuestro evangelio? Por eso que termina así Pablo le dice, y a ese, dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores. Y ellos dijeran, y ahora entonces creyeron. No, ahora Él demuestra por un salmo por qué Cristo resucitó y qué significa que resucitó. Pedro dice, sigamos en el 25, porque David dice de Él, ¿dónde? En un salmo. Porque David... Tú dices, ¿qué tiene que tener David con el evangelio? Todo, a él se le dio la promesa. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Siguiente, por favor.
por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Adelante, y aquí empieza a hablar de la resurrección. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Adelante, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y de aquí Pedro empieza a decir, ¿y ustedes creen que David estaba hablando de sí mismo? No, estaba hablando del Mesías. Lo que pasa es que David no solo era rey, David era profeta y vio a Jesús resucitado. Vio a Jesús como lo vieron los profetas. Vio a Jesús y entonces dijo que lo que está acá, dice, veía al Señor siempre delante de mí. No dejará mi alma en el Hades. David no está hablando de él, está tomando el lugar del Mesías. Ni permitirás tu santo vea corrupción. Está hablando de lo que iba a pasar con nuestro Señor. Viene el argumento ahora con todo lo que le dije de Salmos 29. Dice, varones hermanos, viene el argumento ahora tomando eso. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, como diciendo, si este iba a vivir para siempre. ¿Se acuerdan que una vez le prometieron que de su descendencia iba a tener el Mesías? Sí, y que el santo no iba a haber corrupción. Sí, pero ustedes conocen la tumba de David. Cuando David dice, no, mi alma no estará en el Hades y tu santo no verá corrupción. Y Pedro dice, no está hablando de sí mismo, porque ustedes saben que David murió y fue sepultado. Pueden ir a ver la tumba de David y escarbar los huesos de David y van a encontrar a David. Pero vayan a la tumba de Cristo. No hay nada. ¿Te das cuenta? Le dice que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta hoy, como diciendo, todos sabemos dónde está la sepultura de David. David no está hablando de sí mismo. 30, vamos a seguir hasta el 30 y algo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios, al Salvador del mundo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Aquí está argumentando, por eso dice, vio el Señor a mi Señor, vi yo al Señor. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. ¿Te das cuenta que toma el Salmo y lo hace en un argumento para demostrar que Cristo sí resucitó? Y sigue avanzando si todavía no termina su predicación. 32. A este Jesús resucitó Dios. A este Jesús, el que yo les dije que vimos, que hacía señales, prodigios, milagros, pero que no era solo un profeta, porque nosotros lo vimos, era la cruz, nosotros lo vimos cómo bajó el cuerpo, lo vimos y lo vimos resucitado. Y eso estaba dicho en los Salmos y David habló de la resurrección de Cristo. Y ustedes están viendo todas estas maravillas lo que muestran es que estamos en un tiempo de la salvación. Y empieza, a este Jesús, ahora empieza a exaltar a Cristo. A este Jesús resucitó Dios. En ese es el que tienes que poner la fe. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Y Tomás le metió el dedo en su mano y la mano en su costado. Comimos con él. Nos dijo N veces, ¿qué tenéis para comer? Nos predicó el reino 40 días luego de resucitado. Lo vimos en la orilla, comimos con él, hablamos con él, lo tocamos, lo vimos.
Somos testigos de que Él realmente resucitó y que todo esto es el cumplimiento de lo que habían dicho los antiguos. Y habla, dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado el Espíritu sobre ustedes. Lo que ustedes ven y oyen se produce porque Él resucitó. Y como Él resucitó, derramó el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y aquí terminan, y así cierra su predicación. Sepa pues, ciertísimamente, con todos los argumentos que le he dado, con todos los argumentos que le he expuesto, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, todo lo que me están escuchando, todos ustedes que están acá en Jerusalén, que han venido a celebrar esta fiesta de Shavuot, Pentecostés, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Cierro mi argumentación, porque es el Mesías. Dice Pedro. ¿Qué pasó con eso después? Ellos le dijeron, hermano, viene después. ¿Qué haremos? ¿Qué hubo en ellos después de esto? Arrepentimiento. ¿Te das cuenta que Pedro vierte todo el posible argumento que puede, no humano, no con sabiduría humana, sino que con la sabiduría de Dios, haciendo el momento que sea un argumento de por qué Jesús vino, murió y resucitó, y que Él es el Mesías y que la muerte no lo venció, y que en Él está la salvación, y que en Él crea es salvo? Y es como diciendo, todos ustedes que escucharon mi argumento, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Puedes poner la siguiente? Yo no la tengo acá, Esteban. Hermanos, ¿qué haremos? Dice, creo, en el 37. Al oír esto, se compungieron. Vino convicción. El Espíritu Santo hizo la obra. Porque Pedro da todo por predicar a Cristo. Y viene el Espíritu Santo y hace la obra y pasa eso. Se compungieron de corazón. Se tomaron la cabeza. Se agarraron. ¡Qué locura hicimos! ¡Qué locura hicimos! Estuvo en medio de nosotros. Se reveló. Hizo los milagros. Hizo todo. ¿Qué hicimos? Se compungieron. Y le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna solución a esta tremenda calamidad que hicimos? ¿A que estuvimos con Él, lo vimos y no lo entendimos? ¿Hasta lo matamos? ¿Habrá algo por hacer? ¿Quién dio esa convicción? ¿Quién produjo ese arrepentimiento? El Espíritu Santo. Sin arrepentimiento no hay perdón. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, no puede recibir perdón de sus pecados. Ellos se arrepintieron, asumiendo, unos vivían en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en sectores de Asia Menor, distantes de Israel, venían una vez al año. Y asumen como israelitas, nosotros lo matamos. ¿Quién les trajo esa convicción tan grande? El Espíritu. ¿Luego de qué? De que Pedro expone el Evangelio. Y Pedro le responde, está la siguiente, le dice, arrepiéntanse. Les dijo, relájate, cree en Jesús. No, arrepentíos. Arrepiéntete, cambia de dirección. Tú ibas avanzando en tu vida sin conocer la revelación de Jesús, sin entender la revelación del Evangelio. Cambia de dirección ahora que conoces la revelación que te estoy dando.
¿Y qué les pide? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y seréis salvos. Y los que fueren bautizados serán salvos. Ahora, eso es lo que estaban haciendo Pedro. ¿Y cuántos se convirtieron? Como 3,000. Como 3,000. Pero imagínate, 3,000 arrepentidos. ¿Tú sabes lo que era para eso? Esos hombres tenían que estar realmente arrepentidos para bautizarse en el nombre de Jesús. Que un judío dijera, yo me bauticé en el nombre de Jesús, yo me sumergí, hice una santificación, ahora yo soy de Jesús. Era que lo expulsaran de la sinagoga lo menos, que lo mataran, que lo persiguieran. ¿Por qué crees que Pablo andaba matando cristianos y persiguiendo cristianos? Porque era una herejía, una secta en ese tiempo. Y estos 3,000 hombres tienen que tener una valentía luego que reciben la convicción y se les revela el reino de Dios, de decir, ahora mi Señor es Cristo y en el nombre de Él me bautizo. Y me hago discípulo de Cristo. Y esos hombres, esos 3,000 nacieron. Esa es una prédica a judíos. Pregunta, si alguien va a un lugar cualquiera y tú dices, porque nosotros los cristianos somos dados para la metodología. Predicó de Joel, después de Salmos, ya. Siguiente prédica, predicó Joel y Salmos. ¡No! Argumenta a Cristo de acuerdo a la situación que te está ocurriendo, usando toda la palabra. Pedro cada vez que predicaba, ¿lo predicaba igual? No. ¿Puede alguien repetir lo mismo siempre? Capaz y funciona. Pero Pedro, como buscaban y buscaban la revelación, no siempre lo predicaban igual. Pero el objetivo siempre es el mismo. Poderoso, ¿no? Veamos otro caso. Veamos, ¿qué hora es? Veamos, déjame elegir un caso. Ahí después ustedes vamos. Veamos el de Pablo en Atenas para saber cómo le predicó a los gentiles y después el rey Agripa. Veamos Hechos capítulo 17, verso 16. Aquí Pablo está en Atenas, un lugar muy similar al de nosotros. Un lugar que si Pedro hubiese dicho, el profeta Joel, ni tiene ni idea quién es el profeta Joel en Atenas. Es que Jeremías, ni idea quién es Jeremías. Piensa que cualquier persona que se llama Jeremías. Entonces no puede predicarle así. Pero los judíos sí, porque estaban esperando al Mesías. ¿Cómo parte Pablo? Vamos al 17, del 16 en adelante. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Lo primero que Pablo ve es cuál es la condición de la ciudad. No sé, tú dices, es que pastor, usted no sabe el nivel de alcohol que hay en Valdivia. Y sí, está bien, pues. Entonces ahora, ¿cómo vamos a entrar con ese nivel de alcohol a predicar el Evangelio? Pablo ve el problema de ellos y dice, está entregada a la idolatría. Nosotros siempre creemos que para los apóstoles era más fácil. Es igual, los apóstoles siguen predicándole a un cementerio. Siempre le vas a predicar a un cementerio. Todo predicador del Evangelio predica a un cementerio. Vamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Siguiente, 17.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo, sabiendo que estaba encomendado que cuando fuera buscara primero los de la casa de Israel, entraba a la sinagoga de ese tiempo y con los judíos y con los que eran gentiles pero que se habían convertido al judaísmo, que eran los piadosos, discutía dentro de la sinagoga. ¿Qué discutía? Solamente les quería convencer y decir, el Mesías ya llegó. El Mesías ya llegó. Quiero decirles que se me cruzó en el camino, me botó de un caballo, no sé cómo lo habrá explicado en ese momento él. Y yo andaba persiguiendo cristianos, yo andaba persiguiendo las que hasta que de repente él se encontró conmigo y me empezó a revelar y pasó esto en mi vida y pasó esto otro. Y ahora yo ando predicando este evangelio porque el Señor me convenció que este es el evangelio que debo predicar. Y a esto estoy consagrado y esto voy a hacer hasta mi muerte. En la plaza, que eran los lugares. ¿Por qué en la plaza? Porque en ese tiempo, en las plazas, ¿cierto?, se exponían las cosas. Si se acuerdan, unos 100 años atrás, alguien quería redactar una carta, iba a la plaza para que alguien te la redactara. Alguien quería conocer algo de noticia del pueblo, ¿dónde tenía que ir? A la plaza. Si no iba a la plaza, no entendía nada de lo que estaba pasando. No había televisión, no había radio, no había nada, había que ir a la plaza. Imagínate en esos tiempos, todo estaba en la plaza. Dice, y algunos filósofos, por eso te dicen, no, que usted es muy duro, pastor, es que usted no sabe. Hermano, todos son muertos. Sea un muy capo en una materia, o sea una persona muy sencilla en su vida, o en pensamiento, o en las tareas que ejerce. Da igual. Sea un delincuente o no, todos están en las mismas condiciones. Y hay algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran dos líneas de filosofía de ese tiempo, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué andará contando? ¿Qué mentira andará diciendo? ¿Que este es un charlatán? Anda inventando una cuestión. Dice, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿de qué? Del evangelio de Jesús y ¿de qué? De la resurrección. Sin resurrección no hay evangelio. Si alguien no cree en la resurrección, aún no ha creído en Cristo. Y sigamos, 19, y tomándolo le trajeron al Areópago. Ya subió de nivel. El Areópago era donde los filósofos daban sus tesis de filosofía. Viejo, estamos en Atenas, cuna de la filosofía. Estamos en la época de hace 2000 años, la crème de la crème del conocimiento mundial. Estamos en el MIT, en Harvard, no sé, de este tiempo de ahora, donde los filósofos iban al Areópago a exponer nuevas tesis. Y habían dos corrientes, los epicúreos y los estoicos, dos corrientes de filosofía. Y Dios quiso poner a Pablo ahí. ¿Para qué? Para hablar del evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo no estaba ni ahí con discutir las filosofías de ellos. Ustedes perezcan con sus cosas del mundo, denle, tranquilo. Dice, y tomándole, verso 19, le trajeron al Areópago, ¿cierto? Y dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Ya? Porque ellos en el fondo querían saber más conocimiento y sentirse cada vez mejores. Tengo un doctorado del doctorado, ¿cachai? Un postdoctorado. No, si ahora ya los doctorados están, ya de ahora depende dónde. Si en Chile quedaste out. Sigamos. Y dice 22, entonces Pablo, y aquí comienza a predicar,
¿Quién le abre la puerta para predicar en el Areópago? Primer punto. ¿Quién le abre la puerta para predicar en el Areópago? Dios. Pablo no dijo, oye, yo voy a ir a predicar al Areópago porque esto ya me tienen tostado. No, Pablo fue a la sinagoga y fue a la plaza. Y Dios lo lleva al Areópago para que exponga el Evangelio a todos esos que se dicen sabios. Y dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocidos, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo anuncio. Y Pablo al tiro se toma, viste, de una circunstancia. La otra estaba ocurriendo Pentecostés, y se toma de Pentecostés Pedro para entrar en el Evangelio. Cuando, yo no la pude decir, pero cuando Felipe le predica al etíope, en Hechos capítulo 8, Felipe, llevado por el Espíritu, y le pregunta al etíope, ¿qué estás leyendo? Isaías, ¿lo entiende? No. Y dice, y tomando desde Isaías le predicó el Evangelio. Ahora él entró y dijo, estos tienen dioses hasta por si acaso. Tienen tantos dioses que no, hay un altar que está vacío y dice al Dios no conocido. Pablo, tomando esa circunstancia, dice, yo cuando entré a su ciudad me di cuenta que eran muy religiosos. Para ellos no era una ofensa de que tuvieran muchos dioses, era su ¿cómo se llama? Su orgullo, ser muy sabio y tener muchos dioses. Pues si faltaba uno, le pedían a otro y no hay problema. ¿Cómo alguien no va a responder entre todos los que hay por ahí? Y dice, y yo me doy cuenta de que ustedes tienen muchos dioses, e incluso vi una placa que decía al Dios no conocido. Él sabe que ellos quieren más conocimiento. De ese Dios que ustedes no conocen, de ese Dios yo le vengo a hablar. ¡Bum! Capturó la atención de todos. Extraordinario. De ese Dios no conocido, yo vengo a hablarle. Y ahora comienza. El Dios que hizo el mundo, parte con Dios, con el Padre. El Dios que hizo el mundo, porque estos hombres saben filosofías y parte por eso. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estamos con una tremenda lluvia aquí, espero me pueden escuchar los de internet. Oh, y ahora más, mira, hablo. ¿Y si vuelvo a hablar? ¿Y si vuelvo a hablar? ¿Y si... ¿Me escuchan? ¿O más o menos? Bueno, intentaré seguir. Dice, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Cielos, mares, tierra, aves, reptiles, pájaros, todo, incluso los humanos, todo lo que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En el fondo, les vino a criticar su religiosidad. Les dijo, ustedes están llenos de dioses, llenos de templos,
pero el Dios que creó los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas. Si eso no es una confrontación, no sé qué es. Cuando nosotros le decimos a la persona, yo no te vengo a confrontar, yo no te vengo a condenar, Pablo lo primero que hace es confrontarlo. Les dice, ustedes son idólatras, le vengo a hablar de este Dios, y más encima ustedes tienen templos, esos templos no sirven para nada. Hay que tener pantalones para predicar el evangelio así. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Aquí glorifica al Señor, todo viene de Dios. Avancemos en el 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿De cuál sangre? De Adán, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, de cuánto tiempo van a durar en la tierra. De un solo hombre viene toda la raza humana, le dice. Ya está prefijado un orden de los tiempos. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios, el tiempo que le va a predicar de la salvación, el tiempo que Dios está dándoles para que se arrepientan, pero también los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ustedes. Y sigue hablando, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Se toma también de lo que ellos tenían como cultura. Dice, ustedes sus poetas dicen, porque linaje suyo somos. Bueno, yo les digo que nosotros somos del linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte. Le está hablando derechamente a su idolatría. Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios tampoco puede ser una estatua, por más que la estatua sea de oro. Si tu estatua es de oro y la tuya es de metal y la tuya es de cartón, todas valen lo mismo, porque Dios no puede ser hecho con una piedra preciosa o con una piedra de lo que sea. Yo creo que esto fue realmente muy ofensivo. Y agrega, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál es ignorancia? La ignorancia de seguir dioses paganos y de estar en la idolatría. Dios ha pasado por alto este tiempo, porque si no yo no le estaría predicando el evangelio, porque el hecho que yo esté acá es porque Dios quiere que se conviertan. Ahora manda, imagínate, el parte al tiro a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Él nos dijo, manda a todo lugar que crean en Jesús, que se arrepientan. Que se arrepientan. Porque quien no se arrepiente no puede ser perdonado. Por cuanto ha establecido, y aquí termina, 31, por cuanto ha establecido, vamos a terminar en el 32, perdón. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces Pablo dice, toda esta ignorancia Dios ya la dejó pasar. Me envió a mí, a ustedes, a predicar el evangelio, pero ustedes necesitan arrepentirse y creer en aquel que la muerte no lo venció y resucitó de los muertos. Ustedes tienen que creer en aquel que yo todavía no se los muestro en detalle. Ustedes tienen que creer en aquel, porque Dios ya hizo esto. Y les digo algo, si ustedes no creen en esto, ustedes van a ser juzgados por Dios, porque Dios juzgará al mundo con justicia.
¿Quién lo juzgará? Aquel varón que él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y qué creen que pasó? Verso siguiente. Yo no estoy interpretando nada casi. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? Creyeron. Se burlaban. Se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Bueno, aquí Pablo sale y dice que algunos sí se convirtieron, pero después fueron a donde él. ¿Qué significa esto, hermanos? Tú vas a predicar el Evangelio, pero tienes que saber que la única manera que recibas afrenta, pleitos, enojo, que te griten en contra, es que les predique el Evangelio del reino. Porque cuando a una persona se le predica el Evangelio, o la persona está muy enojada, como le pasó a Esteban, que dice que cuando le escucharon a Esteban, que les predicó el Evangelio desde Abraham, si lo quieren leer, desde Abraham parte predicándole el Evangelio, y dice que estos tipos crujían los dientes de rabia. Y lo mataron, ¿por qué? Por predicarles el Evangelio. Y Esteban, viéndolo, bueno, todos sabemos que ahí murió, pero que él dijo, no les tome en cuenta este pecado. Entonces, nosotros decimos, es que ¿cómo voy a ir a predicar ofendiendo a la gente? Pero es que si tú no le hablas en qué estado están, quién es Dios, que Dios es un Dios santo, 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 que no habita en templos humanos, que Dios odia la idolatría, que Dios traerá juicio sobre el pecador, que Dios está esperando para enjuiciar la tierra, que Dios quiere derramar su ira para derramar su justicia y que lo único que está esperando es que se complete el número de los escogidos. Entonces un evangelio así es para que alguien te tire un zapatazo. Es para que alguien te diga, tú estás loco. Entonces cuando nosotros le decimos a alguien, yo no te quiero ofender, es que te vamos a ofender, porque el evangelio es ofensivo. Si yo a alguien le digo, quiero decirte que eres un pecador y que si no cambias tu actitud te vas al infierno, es que ya lo ofendí. Eso le está diciendo a los atenienses, ustedes están en idolatría. Si no salen de la idolatría, los van a juzgar y el que los juzgue va a venir con una ira tan grande que ustedes lo van a pulverizar. Ustedes se van a ir todos al infierno. Porque ese que viene va a jugar y va a gobernar con vara de hierro y va a jugar con justicia. Nadie lo va a poder engañar. Conoce todas las cosas y ha visto todo lo que tú has hecho y has pensado siquiera. Así argumentaban ellos. Pablo nos dice, ¿cómo predico el evangelio para no ofender? Es que a veces esa es nuestra complicación. ¿Cómo predico el evangelio sin ofenderte? Es que cuando yo ya te empiezo a predicar el evangelio, te termino ofendiendo. Por eso que el evangelio tiene que presentado con mansedumbre. Por eso que tenemos que tener amor. Porque si no tenemos amor y somos castigadores, es peor. Porque nosotros no somos jueces de las personas, ni inquisidores, ni enjuiciadores. Nosotros somos pecadores que fueron perdonados y que creen en la palabra de Dios y en la esperanza de todo lo que dijo el Señor. Que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y creemos en esa esperanza y que cuando a mí se me separe el cuerpo del alma, entonces yo estaré en la presencia de nuestro Dios. Y cuando Él venga o nos arrebate, nos dará un cuerpo glorificado y estaremos para siempre con nuestro Dios. Pero yo primero, antes de contarle la buena noticia, tengo que contarle la mala noticia. Si no le cuento la mala noticia, ¿qué necesita? La persona tiene que llegar como esos hombres que estaban en Jerusalén. ¿Qué haremos? Es como diciendo,
Estoy perdido. La persona que se le predica el Evangelio y lo recibe en la convicción es llorar, es decir, estoy perdido. Recién ahí necesitas un Salvador. Si tú no estás perdido, si tú no crees que te vas al infierno, si tú no crees que Dios te va a enjuiciar, y si te enjuicia por todos tus pecados, entonces tienes la condenación, entonces ¿para qué quieres un Salvador? Si no, no habría un Salvador. El que te salva de la ira de Dios. Te salva de que tú pagues tu deuda tú por todos tus pecados. Necesitas que alguien venga y te salve. ¿Es una locura? Una tremenda locura. Quiero cerrar con uno más. Yo sé que son largos, pero cuando ustedes miren su instructivo, yo dejé varios ejemplos, no en este detalle, pero oren y pídanle al Señor. El libro de los Hechos está lleno de prédicas del Evangelio y no todas son iguales. Cuando Pedro le predica a Cornelio, ¿qué le va a predicar? El Evangelio. Y Pedro ni siquiera se presenta así como, oye, vengo. Le dice, ustedes saben lo abominable que es para un judío llegar acá con un gentil. Esa es la entrada de Pedro. Ustedes saben lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil. Si el Señor no me lo revela, yo ni piso tu casa. Esa es la entrada de Pedro. Quiero que sepan que si Dios no me manda y no me lo revela en ese lienzo, yo no estoy parado con ustedes. Así que no me den ni la gloria, ni siquiera me den las gracias. Y Pedro no alcanza ni a terminar su prédica y ¡fum!, se derrama la presencia de Dios sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo único que necesitaba, que esas personas nacieran del agua y del Espíritu. ¿Qué necesitaba? Que alguien viniera y les predicara el Evangelio para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra y se conviertan y nazcan de nuevo. Era todo lo que necesitaba de Pedro. Así de simple. Hechos capítulo 10. El último caso, y se los voy a contar así de rápido, muy rápido, así que no sé si lo van a poner. Está en Hechos capítulo 26, es cuando Pablo está ante Agripa. Pablo, aquí cuando está ante Agripa, de ahí yo te digo cuando Esteban, Pablo es tomado preso y empieza su peregrinación hasta que llega a Roma, ¿cierto? Preso. Y cuando está ante el rey Agripa, Pablo comienza predicándole el Evangelio. Él le dice, me voy a tomar mi tiempo, rey Agripa, así que por favor, tenme paciencia. Tenme paciencia, rey Agripa, capítulo 16, porque yo me voy a tomar mi tiempo. Y Pablo comienza predicando su testimonio. Rey Agripa, yo iba camino, Dios te bendiga. Rey Agripa, yo iba de camino y se me cruzó el Señor. Yo era perseguidor de la iglesia y le empieza a predicar su testimonio. Le cuenta todo su testimonio, cómo fue botado del caballo, y vino una visión y le dice, Rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión. Algunos piensan que contando su testimonio ya predicaron el Evangelio. Predicar tu testimonio no es el Evangelio. Porque el Evangelio es acerca de Jesús. Ahora, ¿es malo predicar tu testimonio? No, es muy bueno porque muestra lo que Dios hizo a través del Evangelio en tu vida. Yo te voy a mostrar una evidencia de lo que el Evangelio hace en alguien, de lo que Jesús ganó en la cruz y lo que Jesús hace en la vida de una persona. Yo te lo voy a mostrar. ¿Dónde? Mírame.
Mírame como yo era antes y mírame ahora. Yo te voy a contar mi testimonio. ¿Para qué? Para que te abra la fe y sepas que tú no eres tan pecador como lo crees y no eres lo suficientemente pecador como para que el Señor no te perdone y te dé vida eterna. Porque si me perdonó a mí, puede perdonar a cualquiera. Porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer con cualquiera. Yo no soy más bueno que tú. Esos son nuestros testimonios para empezar a predicar el Evangelio, para abrir la fe de la persona. Luego de dar su testimonio, ¿qué hace Pablo? Pablo le predica el Evangelio y dice ahí, voy a leer rápidamente del verso 19 en adelante, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,